Buenas tardes, profesor Pedro Ismael Alcántara Luján. Eh, Soy la alumna Sandra Vázquez Reyes, estudiante de Senati. Estoy cursando el primer semestre de Estudios Generales en la carrera de Marketing y Gestión Comercial. En esta oportunidad les voy a presentar la actividad entregable número 3 del curso de matemática. Primero vamos a leer la situación contextualizada. Nos dice: la empresa LKM está dedicada a la mecanización y piezas de precisión. También ofrece asesoría técnica y soluciones a medida. Cuenta con las instalaciones adecuadas para realizar mecanizados de precisión y con las necesidades de la actividad a la que está dedicada, con una amplia experiencia en el sector, por lo que están altamente cualificados para cumplir con las expectativas de sus clientes y ofrecer el mejor producto gracias al equipo de expertos que disponen. Eh, Nos dice: estimado aprendiz, usted en este momento va a ser parte del equipo de la empresa LKM. Se le presenta una situación que debe resolver, sustentar sus resultados y obtener las conclusiones de las mismas. La situación que se nos presenta nos dice: el mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión. Se realiza a partir de productos semi-elaborados como lingotes, tochos u otras piezas previamente conformadas por otros procesos como moldeo o forja. Los productos obtenidos pueden ser finales o semi-elaborados que requieren operaciones posteriores. La máquina herramienta más utilizada en este proceso de fabricación es el torno. Una de las piezas que ha sido mecanizada es la que se muestra en el dibujo. Esta pieza, ¿no? Las medidas están expresadas en milímetros. Nos dice que todas estas medidas están expresadas en milímetros. Se le solicita la siguiente información del dibujo. ¿Cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Nos pide hallar el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada. Como tenemos, son las medidas que nos dice que están expresadas en milímetros. Esta es la diagonal, una diagonal imaginaria, porque esta es la vista frontal. Entonces nos vamos a hallar esta, la diagonal de la vista frontal. Eh, que tenemos, como acá tenemos medida 2, que nos dice que es la medida 2, y acá mide 8. Entonces vamos a hallar la medida X, que no sabemos. Entonces, realizando esta operación, eh, dimos como resultado que la diagonal es de 8,25. Y de la semicircunferencia. Para eso empleé la ecuación del perímetro, que es igual a 2pi por radio. Realizando la operación, tenemos como respuesta que el perímetro de la circunferencia es igual a 25,12 de la circunferencia, es decir, de todo. Pero nos pide hallar el perímetro de la semicircunferencia, que sería 12,56, que sería la mitad. Entonces, el perímetro total de la figura sería la sumatoria de todas las medidas en milímetros, que como respuesta
de la pieza metalizada es el perímetro de la vista frontal es de 117,62 milímetros. Ahora la incógnita B, que nos dice cuál es el área total de la pieza mecanizada. Nos pide el área total de la pieza mecanizada. Entonces, el área total de la figura sería igual al área total del cubo menos la suma del área total del cilindro por el área total del prisma. Después calculé el área total del cubo, que apliqué la siguiente fórmula, que es área total del cubo es igual a 6a al cuadrado, que haciendo la siguiente operación me dio como respuesta de 3.456 milímetros al cuadrado. Después calculé el área total del cilindro, que apliqué la siguiente fórmula, 2pi por radio multiplicado por la sumatoria de altura más r, que realizando la operación me dio como respuesta 703,36 milímetros al cuadrado. Después calculé el área total del prisma, que realicé la siguiente fórmula, que es área total del cilindro por pi por altura más 2 veces el área total de la base por la base en milímetros más la base, que está expresada en milímetros, sobre 2 por altura, que realizando la operación me dio como respuesta 1.292 milímetros al cuadrado. Después calculé el área total de la figura, que empleé esta fórmula, el área total de la figura es igual al área total del cubo menos la sumatoria de el área total del cilindro más el área total del prisma, que ya sabemos que nos dio las siguientes respuestas. Entonces realicé la operación y tuve que el área total de la figura es de 1.460,64 milímetros al cuadrado. Si duplicamos las medidas, nos dice que si duplico las medidas responde a las siguientes preguntas. Entonces acá voy a dar respuesta a la incógnita C, que nos dice en qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada. Sustenta su respuesta. Entonces, acá tenemos la vista frontal de la pieza mecanizada, que se aumentó las medidas en milímetros. Como pueden ver, por acá era de 8, acá era de 24, ahora está de 48 y de 16. Entonces, aplicamos lo mismo, pero con diferentes medidas, ¿no? Que es acá 16 y 24, que voy a calcular la medida que no sabemos que es X. Entonces, realicé esta operación y vi que la diagonal es de 16,49 milímetros. Y ya tenemos con diferentes medidas hallar que nos pide hallar el perímetro de la semicircunferencia. Entonces, la siguiente fórmula, ¿no? Apliqué lo mismo, que es el perímetro es igual a 2pi por radio, pero con diferentes medidas, que hice la siguiente operación y obtuve como respuesta 50,24, que es la circunferencia de la vista frontal, pero nos pide el perímetro de la semicircunferencia, que
es la mitad de la circunferencia, que nos da 25,12 milímetros. Entonces el perímetro total de la figura, que es la sumatoria de todas las medidas en milímetros, que haciendo la operación y como respuesta 235,22 milímetros, que es de la pieza metalizada. El perímetro de la vista frontal es de 235,22 milímetros, ¿no? Ahora apliqué la regla 3, que ni que 117,62 es igual a un 100%, y 235,22 es igual a x%, que no sabemos. Entonces despejé x, y realizando la siguiente operación di que x es igual a 200. Entonces 200 lo resté por 100, que es medio del 100%. Entonces la respuesta es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada aumenta en un 100%, ya que se duplicó las medidas de las piezas. El perímetro, que es el doble que hallamos inicialmente. Entonces nos da la siguiente incógnita, que es en qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada. Sustenta su respuesta. Entonces nos pide qué porcentaje la pieza mecanizada. Acá tenemos la pieza mecanizada, igual calculamos el área total de la figura por el área total del cubo. Digo que es igual al área total del cubo, perdón. Restado por el área total del cilindro más el área total del prisma. Entonces voy a hallar nuevamente el área total del cubo, pero aumentado en sus medidas, que realizando la siguiente operación di como respuesta que el área total del cubo es igual a 13.824 milímetros al cuadrado. El área total del cilindro aplicando la fórmula 2pi por radio por la sumatoria de la altura más el radio, que realizando la operación di como respuesta 2.813,44 milímetros al cuadrado. Ahora el área total del prisma, que apliqué la fórmula, el área del cilindro por el perímetro por la altura, más 2 veces el área de la base por la base más la base en milímetros dividido entre 2 por altura. El área total del prisma, realizando la siguiente operación, di que como respuesta que es 5.167,04 milímetros al cuadrado. Entonces el área total de la figura, que ya sabemos cuánto nos dio. Ahora vamos a realizar la operación utilizando la fórmula, que nos dio como respuesta que el área total de la figura es 5.843,52 milímetros al cuadrado. Bueno, pasando a la parte final, vamos a aplicar nuevamente la regla del 3 simple, que es 1.460,64% es igual al 100%, y 1.843,52 es igual a un x%, que no sabemos. Entonces despejamos x para hallar el valor. Realizando la operación y como respuesta 400%, restada un 100% nos da igual 300%. Entonces la respuesta sería: el área total de la pieza mecanizada aumentó en un 300%, ya que las medidas se duplicaron
Entonces el área es 4 veces el valor que hallamos al principio. Muy bien. Bueno, me paso a despedir. Espero que sea de su agrado, profesor. Hasta otra oportunidad. Gracias.